Comenzamos en esta parte del vídeo, en este vídeo, con la segunda parte de la prosa del siglo XVIII, que es la prosa de corte narrativo. Habíamos visto con anterioridad la prosa ensayística, es decir, la prosa de ideas, la prosa de difusión de... comenzamos en este vídeo con la segunda parte de la prosa española del siglo XVIII. Nos vamos a centrar en la prosa narrativa. Si recordáis el vídeo anterior, en el vídeo anterior habíamos analizado la prosa ensayística, es decir, la prosa de difusión de ideas. Comenzamos con la narrativa. Dentro de la narrativa, lo primero que tengo que deciros es que la narrativa no va a ser, no va a ser un género con el peso que puede tener en otros siglos. Si nosotros miramos al siglo inmediatamente anterior, es decir, al siglo XVII, recordad que el siglo XVII empieza con el Quijote, ¿vale? Y que vamos a tener excelentes narradores como por Quevedo en su libro del Buscón, ¿vale? Bueno, las obras narrativas del siglo XVII van a ser fabulosas precisamente porque tenemos a ese modelo cervantino que va a ser un auténtico crack. Aprovecho, ya que estamos hablando de Cervantes y del siglo XVIII, que sepáis que la importancia que tiene Cervantes hoy en día no se la debemos a la lectura que hemos hecho de Cervantes en España, porque la verdad es que en España el Quijote se leyó regular, ¿vale? Tuvo cierto éxito en los momentos de su publicación, pero no tenía la trascendencia que tiene hoy. Fueron autores ingleses que leyeron el Quijote a lo largo de, bueno, desde finales del XVII y a lo largo del siglo XVIII, quienes fueron capaces de analizarlo y de presentar la obra del Quijote como una maravilla del mundo. Hasta entonces es que nadie se había dado cuenta de la maestría de Cervantes en todos los niveles, no solo en lo que es el nivel lingüístico, también en el nivel narrativo, de técnica narrativa, de asuntos. Ya os digo, la importancia, si no llega a existir este grupo de, fundamentalmente fueron escritores, ¿no? Este grupo de escritores que leen e imitan el Quijote de la manera que lo hicieron, probablemente Cervantes no ocuparía el primer lugar en la cima de la literatura mundial, ¿vale? Solo se hablaría de Shakespeare, ¿vale? Pues no, la importancia de Cervantes se la debemos a ciertos autores ingleses que son escritores de esta época, curiosamente. Bueno, lo que se estaba diciendo antes, y perdóname este excurso, no es el género literario más importante durante el siglo XVIII, la narrativa. Aún así, hay ciertas obras que conviene que conozcamos. La prosa narrativa del siglo XVIII va a estar dividida en esas tres tendencias que habíamos visto al inicio del estudio de la literatura española. Dentro de lo que se llama la corriente posbarroca o continuista del barroco, vamos a encontrar a un escritor que se llama Diego Torres Villarroel, que es el autor de ese libro fantástico que es Vida, Ascendencia, Crianzas y Aventuras del doctor don Diego de Torres Villarroel. Lo podéis acortar con el nombre simplemente con el nombre de Vida, que es una autobiografía bastante ficticia del propio autor, ¿no? De Diego Torres Villarroel, con un tono de crítica satírica muy grande y muchísima influencia de la novela picaresca que, si recordáis, había surgido en el siglo XVI con el Lazarillo de Tormes y que encontrábamos una línea continuista con el Guzmán de Alfarache y sobre todo con el Buscón en el siglo XVII. Además, otra de sus obras importantes son las Visiones y Visita de Torres con Quevedo por Madrid. Fijaos, él sentía una admiración absoluta por Quevedo. Recordad, Quevedo, autor del siglo XVII, autor, ya lo hemos comentado, ¿no? De Vida del Buscón, llamado Pablos, pero también un excelente, bueno, decir excelente me quedo corta,
Pero vamos, magnífico poeta, probablemente sea junto con Valle Inclán los autores que han tenido mayor dominio de la lengua castellana. Bueno, pues Torres Villarroel muestra de su admiración en este libro de las visiones y visitas de Torres con Quevedo por Madrid, y lo que narra es un viaje, también por supuesto viaje ficticio, de, de Torres Villarroel con Quevedo por los diferentes lugares de Madrid. Esto es como una especie pues de sueño y se enmarca dentro de una tradición literaria que es la de los sueños, en donde aparece un personaje que siempre lleva un guía, que es un guía intelectual, que le acompaña y que le va explicando, o sea, es como una especie de maestro que le va introduciendo bueno, pues en esa experiencia del viaje. Si vosotros recordáis la Divina Comedia, que es una obra de Dante, esta obra en la que nos presenta, por ejemplo, pues un retrato del infierno dividido en círculos con fórmula de embudo invertido. Bueno, pues es Dante cuando hace su recorrido por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso, lleva como guía espiritual a Virgilio, que es un autor es también un escritor de la época romana. Pues un poco pues siguiendo ese modelo, Torres Villarroel va a ir acompañado por Quevedo. En la segunda de las corrientes, dentro de lo que llamábamos la corriente ilustrada o la corriente neoclásica, vamos a tener a José Francisco de Isla, o también conocido como el Padre Isla, que escribe esta obra de historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, en donde se va a criticar de una forma muy satírica la figura de estos sacerdotes que son tremendamente incultos y que a pesar de su cultura son capaces de subirse a un altar a predicar. Yo cuando pienso en esta obra me acuerdo siempre de las historias de Gonzalo de Berceo, que precisamente ponen en relieve todo lo contrario. Berceo presenta a sacerdotes ignorantes que simplemente por saberse una misa dedicada a la Virgen, pues ya son enaltecidos. Pues aquí lo que hace el Padre Isla es justo todo lo contrario, criticar a ese tipo de sacerdotes que tienen una gran incultura, pero que a pesar de todo son capaces de sentar cátedra y hablar desde el altar para ilustrar a un pueblo que es exactamente igual de ignorante que él. Por último, en la tendencia prerromántica vamos a encontrar una obra de José Cadalso. Recordad que os había dicho que José Cadalso era un gran prosista y que además tenía obras que estaban muy influidas por la literatura inglesa, y una de estas obras influidas por la literatura inglesa es Noches lúgubres. Es una obra que me encanta, me apasiona. Está escrita en forma de diálogos y de monólogos y se relata la desesperación de un joven amante cuya amada acaba de fallecer. Entonces, lo que hace este hombre es que se va al cementerio por la noche y desentierra su cadáver, y ahí pues nada, tiene diálogos con ella, monólogos con ella, todo envuelto en este ambiente como nocturno, luctuoso, oscuro, ¿vale? Y siempre poniendo muy de relieve un sentimentalismo patético, es decir, una expresión de sentimientos muy exacerbada, muy exagerada. Si nos centramos en el otro de los grandes géneros, la poesía del siglo XVIII, también frente a lo que hemos visto en otros siglos, recordad, el siglo XVI es el siglo de la explosión lírica, Garcilaso, Boscán, todos los autores de la segunda generación tetrarquista. ¿Y qué me vais a decir del siglo XVII? Góngora, Quevedo, Lope, los grandes autores de la literatura española. Pues frente a esos dos siglos anteriores, donde hemos tenido una producción poética sublime, de repente en el siglo XVIII tenemos una producción poética de una calidad bastante inferior. También vamos a encontrar varias tendencias. Aquí sí que vamos a diferenciar entre la poesía neoclásica y la poesía ilustrada porque tienen como un enfoque diferente.
y las otras dos tendencias se van a corresponder con la tendencia del posbarroquismo y la tendencia del prerromanticismo. La primera de las tendencias es lo que se llama la poesía rococó, que esta es la que entronca directamente con la poesía del barroco. Se va a situar fundamentalmente en la primera mitad del siglo, es una poesía lírica de temas cortesanos, sensuales y de tono festivo. Los poetas más importantes son Cadalso, Menéndez Valdés, con sus anacreónticas. Las anacreónticas son poemas que lo que hacen es que exaltan el vino y sus efectos. Bueno, son bastante entretenidos, no están mal. Como segunda tendencia vamos a tener la poesía neoclásica, correcta, equilibrada, donde no hay lugar para la fantasía ni para los sentimientos, todo está marcado por el buen gusto y tiene un marcado carácter lírico, poco interesante. Tampoco muy interesante la poesía ilustrada, que tiene esa vocación educativa o pedagógica de la que veníamos hablando a lo largo de todas las muestras de la literatura ilustrada. Es muy clara, se entiende fenomenal y como de alguna manera lo que intenta es buscar una forma fácil de transmitir esas ideas, el género literario que va a ser más representativo de este tipo de poesía ilustrada van a ser las fábulas. Mezclan la parte narrativa con la parte didáctica y consiguen de así llegar a un mayor número de receptores. Los principales autores de fábulas en el siglo XVIII van a ser Tomás de Iriarte y Félix María de Samaniego. Por último, vamos a tener esta poesía prerromántica en donde ya empiezan a ponerse de relieve pues, sentimientos como el dolor, la soledad, la incomprensión, la melancolía y, por supuesto, empieza ya las primeras muestras de lo que va a ser la sensibilidad individual. ¿Vale? El individualismo va a ser uno de los puntos claves de la literatura del siglo posterior, de la literatura del romanticismo.